Queridos hermanos, buenos días, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Bienvenidos a esta fiesta de la transfiguración del Señor. La fiesta de hoy se instauró en el Oriente en el siglo XI y se introdujo al calendario romano en el año 1457 para conmemorar la victoria sobre el Islam en Belgrado. Con la transfiguración el Señor quiere preparar el corazón de sus discípulos para que superen el escándalo de la cruz y darles un anticipo de lo que será la gloria del cielo, ver a Dios cara a cara. Vamos a escuchar el texto del Evangelio según San Lucas y vamos a pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, que su Espíritu nos ilumine, que su Espíritu saque de nosotros toda oscuridad y nos llene con su luz para que esta palabra llene completamente nuestra vida y también seamos transfigurados como lo fue Cristo. Amén. Lucas 9 del 28b al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es una fiesta muy especial realmente. Por un lado, es totalmente bíblica, que comenzó a celebrarse muchos siglos después, siglo XI y después siglo XIV. Eso es otra cosa. Pero la transfiguración es un acontecimiento bíblico que ocurre cuando Jesús va subiendo hacia Jerusalén para entregarse voluntariamente por nuestra salvación. ¿Qué ha ocurrido? Jesús le ha dicho a los discípulos: vamos a Jerusalén, allá voy a caer en manos de mis enemigos, voy a padecer mucho, voy a morir en la cruz, pero al tercer día voy a resucitar. Los discípulos no lo entienden, se sienten tristes, ellos no entienden por qué eso tiene que ocurrir. Es más, el mismo Pedro, escuchábamos ayer, que tomó aparte a Jesús y le dijo: no, Señor, eso no te puede pasar a ti, no lo quiera Dios. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Es que, ¿cómo entender que un hombre tan extraordinario como Jesús, un hombre que ha pasado por la vida haciendo el bien y que tiene tanto poder para hacer tantos milagros, vaya a caer en semejante desgracia? Eso no lo podían entender. Que vaya a morir, y a morir en la cruz, si la cruz estaba reservada para los malditos. Es más, que tuviera enemigos. Si es que era un hombre tan bueno, era el mejor ser humano de la historia. Ellos no entendían nada de eso, no lo entendían. Entonces Jesús se encamina a Jerusalén.
Y de repente tomó consigo a Santiago, Pedro y Juan y subió al monte Tabor y allí ante ellos se transfiguró. Mostró su verdadera figura, resplandeciente completamente, no solo sus vestiduras, sino él mismo. Se mostró celestialmente, podríamos decir. Y de repente vinieron Elías y Moisés desde la eternidad a dialogar con él. Y ahí estaban los apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, estaban cargados de sueños, se durmieron y cuando despertaron vieron la gloria de Dios y vieron a Jesús resplandeciente, vieron a Moisés y a Elías y Pedro, como de costumbre, habló. Dice, Señor, qué a gusto es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Es mucho lo que hay ahí. Ciertamente experimentan ese momento celestial. Pero también si nos sentimos tan a gusto aquí, ¿por qué vamos a bajar? ¿Para qué vamos a ir a Jerusalén? Si allá lo que nos espera es la tiniebla, la oscuridad, el sufrimiento, el dolor, la muerte. Entonces quedémonos aquí en este gozo. Y estaba hablando todavía cuando una nube los cubrió y de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Como quien dice, Pedro, cállate, escúchalo a él es mi hijo, él es el que sabe. Que ese es el gran problema de hoy día en la sociedad, que escuchamos muchas voces, hay demasiada gente hablando y hablando, muchos diciendo insensateces y los escuchamos. Y no queremos escuchar a Dios. No queremos escuchar a Dios. Ahí el Padre Celestial desde la nube le dice a Pedro, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero fíjese que no le dijo, escúchalo, escúchenlo, todos nosotros, todos, a escuchar a Jesús. Él es el que sabe, Él es el camino y la verdad y la vida. Y dice que de repente pues ya Jesús se quedó solo con ellos, comenzaron a bajar del monte y ellos no dijeron nada a nadie hasta que Jesús resucitó de entre los muertos. Es que seguramente cuando Jesús resucitó, ellos captaron de qué se trataba todo esto. Entendieron que realmente Jesús no era un hombre cualquiera. Aunque fuera un hombre extraordinariamente poderoso, no era un simple hombre. Era un hombre Dios, un Dios hombre, el Dios que se ha hecho hombre. El Dios con nosotros, el Emmanuel, lo entendieron. Y ahí entendieron que todo eso era parte del plan salvífico de Dios. Querido hermano, que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.